Muy bien, aquí vamos a hacer algo parecido, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser la ecuación diferencial lineal? Pongamos aquí entonces, es lineal. Es lineal si todos sus términos, o sea, todos los elementos de la ecuación, todos sus términos son lineales con respecto a la variable dependiente. En caso contrario, es no lineal. A ver, miren que está como... Vale. Acuérdense que en la ecuación diferencial tenemos, además de la función y, que está aquí presente, tenemos también sus derivadas, ¿no verdad? Ahora, ¿cómo puedo tener yo términos lineales? ¿O cuándo tengo yo términos lineales con respecto a la variable dependiente solamente? No nos importa qué pase con la variable independiente, ¿no? La dependiente es la que nos va a importar para determinar si una ecuación es lineal o no. Veamos. Bueno, un ejemplo de una ecuación, vamos a definir si es lineal o no. ¿Cómo se define si lo es? Por ejemplo, pongamos una ecuación para identificar si la ecuación es lineal o no, ¿qué íbamos a hacer? Ver si sus elementos, sus términos son lineales con respecto a la variable dependiente. A ver, veamos. Vamos a analizar término a término, ¿verdad? El primer término que tenemos en ese primer término, ¿qué tenemos? Tenemos la tercera derivada de y con respecto a x, ¿verdad? La tercera derivada. Ese término es lineal o no con respecto a la variable dependiente y. ¿Es lineal o no? Bueno, aquí deberíamos poner lineales con respecto a la variable dependiente y sus derivadas. Pongan eso, es lo que también es importante. A ver, ¿esta tercera derivada está en la forma más simple o está afectada por alguna otra función o por algo parecido? ¿Qué les parece? ¿Está en la forma más simple esa tercera derivada o no? Sí, ¿verdad? Tengo la tercera derivada sin ningún coeficiente que depende de y, ni está elevada a un exponente, ni está aplicada ya ninguna función. Entonces esta tercera derivada está en la forma más simple. ¿Es lineal o no entonces? Sí, tengo tercera derivada y nada más. Es lineal. Acuérdense que aquí tiene que aumentar en la definición que es lineal con respecto a la variable dependiente y sus derivadas. Aquí tenemos la derivada sin que se afecte ninguna otra expresión. ¿Qué tengo acá? 3 por la segunda derivada de y con respecto a x. ¿Qué pasaba en nuestra ecuación cuando teníamos aquí, por ejemplo, en la lineal, ¿no? 3x más 1 igual a 2. ¿Dejaba de ser lineal o no? No, lo que tiene que es un coeficiente, un valor real que se está multiplicando por la función, por la incógnita en ese caso, pero igual sigue siendo lineal. Acá este 3 va a afectar la linealidad de ese término. No, ¿verdad? Tampoco va a afectar, por lo tanto este término sigue siendo lineal. El siguiente, menos 5 de y de x. Tengo ahora, ¿qué cosa? La primera derivada de y con respecto a x. ¿Está afectada de alguna forma para que deje de ser lineal? ¿Qué tengo yo multiplicado por la primera derivada? Aquí tenemos la constante nuevamente, ¿verdad? Un número real que afecta a la linealidad. No, ¿verdad? Acuérdense que yo lo que hago para más o menos darme cuenta es trabajar con las ecuaciones que estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Que son las comunes y corrientes, las algebraicas. Entonces esto de aquí sigue siendo lineal. 8xy. ¿Lineal con respecto a la variable dependiente, sí o no? Vámonos acá.
Vámonos nuevamente a la ecuación, ¿verdad? Y aquí, supongamos que aquí tenemos una ecuación donde me piden el valor de x mismo, ¿no? Wx más 1 igual a 2. Y quiero ver si es lineal con respecto a qué variable. A x. ¿Es lineal o no? Sí, lo que tengo acá es un parámetro cualquiera, ¿no? O puede ser incluso un valor que no se conoce, en este caso w, ¿no? Pero con respecto a x sigue siendo lineal. ¿De qué tenemos acá acompañando a y? Otra variable que es ¿qué cosa? La variable x. ¿Sigue siendo lineal este término, sí o no? Sigue siendo lineal. Es lineal. Recuerden que la linealidad es con respecto a qué variable es. ¿Con respecto a qué variable? A la variable independiente, que es y en este caso. Y acá pues no, ni siquiera tenemos una función y para analizar, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa? Todos sus términos han sido lineales. ¿Qué se concluye entonces? Que la ecuación que es una ecuación lineal. ¿Cuál es el orden a propósito? Orden 3 o tercer orden, ¿verdad? Orden 3 o tercer orden. La máxima derivada es 3. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. A ver, ¿qué les parece esta ecuación? Vamos a definir si la ecuación es o no es lineal. Recuerden que vamos a analizar cada término y ver si hay algún problema en uno de ellos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es lineal o no? Eso no es. ¿Qué dice? Ahí veamos. Recordamos la definición. ¿Por qué es lineal? ¿O cuándo es lineal? Cuando todos sus términos son lineales con respecto a la variable dependiente. Vamos con el primer término. El primer término es la segunda derivada de y con respecto a x, ¿verdad? ¿Está modificada de alguna forma esa segunda derivada? Bueno, modificada sí, ¿no? Porque tenemos aquí una variable elevada al cuadrado. Pero ¿influye este que es al cuadrado en la linealidad de la expresión con respecto a y o no? No. ¿Por qué? Como decimos acá, ¿verdad? Ya sabemos que al multiplicar por w a nuestra x, la función sigue siendo lineal con respecto a x. Aquí tengo x cuadrado, w cuadrado por x más 1 sigue siendo lineal con respecto a x. Sí, ¿verdad? X está ahí, nadie la mueve, nada ha cambiado con respecto a x, sigue siendo la misma. Igual acá, ¿verdad? Si mis derivadas o mis funciones están multiplicadas por una función de x, no modifica, en este caso no influye en la linealidad con respecto a y de mi derivada. ¿Sí? Igual acá, ¿qué tenemos acá? 8 sobre x de y de x. ¿Nos importa qué pase con x? No, ¿verdad? Lo que me interesa es que mi función, en este caso mi primera derivada, no esté afectada de tal manera que influya en su linealidad. Acá, lineal. Claro, tenemos a la y, a la función y acá pues tenemos un término independiente que no depende de y. ¿Es lineal o no entonces? Sí es. ¿Por qué razón es lineal? Porque ya vemos que hay funciones que multiplican sí a la derivada, ¿verdad? Pero no dependen de ella misma, dependen de otra ecuación, de otra variable diferente. Entonces es lineal. Vamos a ver otra. Porque es importante definir. Por ejemplo, la segunda derivada mismo de y con respecto a x más y de x más e a la x por y igual a 0. ¿Derivada qué orden? ¿De qué orden es? Segundo orden. ¿Lineal o no lineal? ¿Qué dicen ustedes ahora? ¿Qué pasa? ¿No es lineal? ¿Este término es lineal o no? Aquí nos faltan dos, ¿no? Lineal, ¿verdad? Tengo la segunda derivada, así que se le esté aplicado nada más. El segundo término, y por dy de x. Ahora sí, va a dejar ese es no lineal. Vamos a nuestra ecuación de acá, fíjense.